De París habla el presidente Alberto Fernández, lo escuchamos. Con la guerra, con la invasión rusa a Ucrania. También le pedí que pasáramos por España y poder hablar con el presidente Sánchez y el rey Felipe VI, porque siempre España es nuestra aliada estratégica en Europa y queríamos conocer su mirada sobre lo que estaba pasando. En muy poco tiempo organizamos esto y yo la verdad agradezco a los tres líderes, a Pedro Sánchez, al canciller Scholz y al presidente Macron por la rápida respuesta para poder concretar este encuentro, que está motivado directamente por la preocupación que nos genera la evolución del conflicto bélico, que genera consecuencias ya no entre los países que están en la contienda, genera consecuencias globales que para nosotros son muy preocupantes. Con lo cual, como le dije a Pedro Sánchez, como le dije al canciller Scholz, estamos realmente muy preocupados y tenemos que hacer algo porque este conflicto cuanto antes termine. Tenemos que hacer algo para propiciar el fin de las acciones bélicas rusas sobre Ucrania y tenemos que hacer algo para que las partes se sienten y encuentren un entendimiento. Porque, insisto, no solamente para la región, nosotros venimos del continente más desigual del mundo. Ese continente que es América Latina y el Caribe, después de la pandemia quedó en condiciones de desigualdad más grandes. Y eso nos obliga a actuar para que eso no se siga profundizando. Después de la pandemia, esa desigualdad aumentó y la situación económica se complicó. Y esta guerra termina poniendo en riesgo seriamente a la región, donde el riesgo de que la seguridad alimentaria aparezca y se quiebre, el riesgo de que la seguridad energética se quiebre y aparezcan problemas energéticos, es definitivamente real. Es cierto que la Argentina, que es productora de alimentos y que además tiene hoy en día un potencial excedente en materia de gas, puede encontrar una oportunidad, pero no me gusta encontrar oportunidades en las guerras. La pandemia se llevó 6 millones de vidas y yo lo que quiero es llamar a la reflexión, al concierto de las naciones, viniendo desde Argentina con la humildad de ser parte de un continente muy postergado, pero que tiene derecho a recuperarse y a salir adelante. Ese fue el sentido de todas las reuniones, de eso hablamos con el presidente Sánchez, con el canciller Scholz, con una muy buena reunión que tuve con el rey Felipe, que además me expresó claramente la dimensión que puede tener el problema y que yo quisiera que no se llegue a eso. Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad le encomendó al secretario general Guterres que inicie acciones para acercar a las partes y encontrar una solución al conflicto. Y nosotros queremos apoyar firmemente ese planteo. Nosotros no sentimos que este sea una cuestión entre Rusia y la OTAN, Rusia y Ucrania, Rusia y Europa. No, nosotros sentimos que la dimensión del conflicto adquiere características globales y las consecuencias de las acciones que se han tomado directamente repercuten en nuestra vida cotidiana. Y por eso que con la premura que le plantea el canciller organizamos este viaje. Muchos se preguntaron ustedes, bueno, pero ¿por qué salió así? Inclusive no sabíamos exactamente cuál iba a ser el día del encuentro con el presidente Macron, aunque sabíamos que nos íbamos a ver. Todo fue resultado de esa preocupación que nosotros tenemos, la necesidad de que la voz de América Latina sea oída y la necesidad y el deseo fundamentalmente de querer colaborar para encontrar una solución a un conflicto
que, vuelvo a repetir, excede mucho los límites de los países que están en pugna. Y que, por como el mundo se ha desarrollado, tiene repercusión en todas las latitudes. Siendo presidente de la CELAC, no me quedo tranquilo. América Central y el Caribe se ha visto muy dañada por el cambio climático. Zonas que antes eran productivas en América Central hoy son zonas desérticas y la producción de alimentos es un problema para todos esos países. Y aun cuando Argentina pueda producir más y pueda verse beneficiada, la verdad es que yo quiero que el mundo entienda que no hay más espacio para guerras. Definitivamente no hay más espacio. Se acaban de morir más de 6 millones de personas por la pandemia. Y es un imperativo moral llamar a la reflexión y pedir que terminar con la muerte. El mundo no soporta más eso. Y la verdad es que todas las economías pueden complicarse, porque si además la solución que encuentran los países centrales para salir del problema que afrontan es subir las tasas, eso solo va a generar una enorme recesión en el mundo y solo va a complicar mucho más el futuro de nuestras naciones. Yo quería plantearles esto antes de que retornemos a nuestra querida Argentina, porque esto es lo que nos impulsó a hacer este viaje relámpago, que habrá sido para ustedes tan agotador como lo ha sido para nosotros, porque estar un día en cada lugar es algo que desgasta mucho, pero me voy con la tranquilidad de haber puesto la voz de América Latina en este conflicto, de ser categóricos. Nosotros lo escucharon al canciller Scholz, vieron el comunicado de Pedro Sánchez, no tenemos duda que Ucrania es víctima de una agresión y no tenemos duda de que tenemos que parar esa agresión cuanto antes. Y lo que buscamos es querer ser oídos. Vuelvo a repetir, hay un mundo al que yo llamo el mundo de la periferia, que no es el mundo central, el mundo de los poderosos, que está padeciendo mucho los efectos de esta guerra. Y creo yo que en mi condición de presidente de CELAC me veo en la obligación moral y ética de llevar este mensaje a los que son actores. Así que, bueno, dicho esto, quedo a disposición de ustedes para escuchar las preguntas que me quieran hacer. Marina De Vita, de la Agencia de Noticias Argentinas. Señor presidente, usted estuvo en estos días reunido con varios líderes europeos. Pedro Sánchez, del gobierno español, manifestó su preocupación respecto de la guerra. Según nos contó el canciller Santiago Cafiero, tenía la percepción de que esto no va a terminar, que no es inmediato, y todos sabemos el daño que está realizando en las economías, teniendo en cuenta la inflación que generó y que puede seguir generando en todos los países del mundo. La pregunta tiene que ver respecto de si cree que esta continuidad de la guerra puede seguir afectando a la Argentina como ya lo está haciendo, y además hoy se conoció el índice de inflación. ¿Cuál es su reflexión? Si cree que estamos yendo en el camino correcto, si el plan inflacionario del ministro Guzmán está... Antiinflacionario en todo caso. Plan antiinflacionario, digo. A ver, el programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina. Debemos seguir trabajando en eso. Como ya les he dicho en otra oportunidad, nuestro programa económico tiene 3 pilares, que es la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso, corregirla, y en eso tiene mucho que ver la inflación. Y aun cuando nosotros alentamos que las paritarias se resuelvan ese problema, haciendo que los salarios estén por encima de la inflación, tenemos que trabajar seriamente en todas las causas que son causantes de la inflación. Por lo tanto, debemos seguir trabajando. Ahora, hay un porcentaje de esa inflación que hoy vivimos, que yo creo que es relativamente alta,
que es derivada del aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra. Y de muchos otros insumos, los fertilizantes a modo de ejemplo. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en eso, porque ese elemento inflacionario, esa causa, esa otra causa, que es la causa externa, no la manejamos nosotros. Y la inflación es muy dañina porque daña a los sectores menos pudientes. La inflación es el impuesto que se le cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto debemos rápidamente parar este tema. Como es parte de mi preocupación, por eso quise plantear este tema también a los que son actores del conflicto, para que entiendan la dimensión del problema. Ignacio Ortelli, Diario Clarín. Sí, presidente, le quiero consultar porque en Buenos Aires, en Argentina, se cierra la ronda de audiencias públicas por la suba de tarifas. Son aumentos que se comprometió en el marco del programa económico con el Fondo Monetario Internacional para reducir los subsidios energéticos. Hay sectores que impulsan un freno a esos aumentos, que no quieren que aumente. Le quiero consultar si esos aumentos, más allá de esas voces, de las audiencias públicas, no son vinculantes, si usted ratifica esos aumentos o si hay o existe la posibilidad de que eventualmente se haga una revisión de esos aumentos y se revise, en todo caso, con segmentación o con otro tipo de definiciones e iniciativas. Los aumentos suponen la aplicación de la segmentación, de modo tal que el 10% más pudiente que se ve beneficiado con los subsidios dejen de ser subsidiados. Esa es definitivamente una medida en términos económicos muy progresiva, porque hace que el que tiene pague. Los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios, y de los aumentos que estamos hablando son aumentos que se vinculan directamente a cómo evoluciona el salario de la gente, de modo tal que nunca el aumento de las tarifas puede ser más alto del aumento salarial de las personas. Con lo cual tiene un criterio distributivo muy grande, porque es un porcentaje menor al aumento del índice salarial. Esto que estamos haciendo, aunque está escrito en el programa económico, no es una imposición del fondo. Lo estamos haciendo porque creemos necesario hacerlo. Porque es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos en materia energética, cuando además vemos cómo se ha desatado el conflicto energético a partir de la guerra y cómo todos los precios de la energía se han disparado. Así que nosotros estamos trabajando en ese sentido y estamos muy convencidos de que vamos en el camino correcto. Sí. Martín Di Natale, Diario Cronista. Señor presidente, Martín. ¿cómo le va? Muy bien. Queríamos preguntarle respecto de este escenario mundial que usted acaba de describir, si específicamente este escenario mundial puede repercutir en el acuerdo que se firmó previo a la guerra con el Fondo Monetario Internacional y si hay un diálogo con el FMI para una readecuación eventual con este acuerdo en función de ajustarlo a la nueva realidad que significa justamente todo lo que usted estaba planteando en el escenario nuevo del mundo en guerra. La realidad es que el Fondo Monetario Nacional ya ha dicho que hay que revisar estas cosas, porque estos acuerdos, porque la economía se ha alterado significativamente. Así que si es una decisión o una idea que el fondo tiene, seguramente también será aplicable a nosotros. Y tenemos que ver exactamente cómo es la repercusión de los efectos de la guerra en Argentina. Ya el primer indicio negativo, muy negativo, es el indicio de la inflación. A mí cuando me dicen que la Argentina puede beneficiarse con el aumento de los commodities, la verdad que a mí no me gusta que ganemos porque hay una guerra desatada.
Y además lo segundo que hay que entender es que es muy difícil desacoplar los precios internacionales de los precios internos. Y allí el problema se complica mucho más. Por lo tanto, cuando llegue el momento, entiendo que el fondo lo propiciará, como lo ha dicho públicamente. ¿No hay diálogo en este momento? No, sí, hay diálogo permanente, pero el diálogo lo lleva adelante el Ministerio de Economía. No soy yo quien está hablando. Claro. Última pregunta, Pablo Ibáñez, el diario A. Bueno, presidente, ¿Qué tal, Pablo? estamos afuera del país, pero la política local, la política interna también está formando parte de la agencia, de la agenda por lo menos. Y la pregunta tiene que ver con recientemente hace unas horas hizo unas declaraciones el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, un importante de su gobierno,